Ella compró un café sin saber que cambiaría su vida. Él fingía ser un indigente, pero escondía un gran secreto. Un gesto de bondad despertó un amor irresistible. Cuando la verdad salga a la luz, ¿será demasiado tarde? Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El aroma del café impregnaba el aire de la pequeña cafetería en la esquina de Avenida Reforma, donde Laura se encogía, contra el frío intenso de aquella mañana de enero en Ciudad de México. Sus dedos temblaban ligeramente mientras ajustaba su bufanda, intentando protegerse de la brisa helada que insistía en encontrar grietas en su ropa. La fila estaba más larga que lo normal, probablemente debido al clima que hacía que todos buscaran un poco de calor en las bebidas calientes. Mientras esperaba, Laura consultó una vez más su reloj. Estaba retrasada para la reunión en la agencia de publicidad donde trabajaba desde hacía 2 años, pero no podía empezar el día sin su café expreso doble. Era su ritual, su pequeña indulgencia antes de enfrentar un día más de batallas en el competitivo mundo de la publicidad. Fue cuando sus ojos captaron una imagen que le hizo olvidar momentáneamente su propia incomodidad. Un hombre estaba sentado en la banqueta, cerca de la entrada de la cafetería. No era inusual ver personas en situación de calle en esa zona, pero había algo diferente en él. Tal vez era la forma en que mantenía la postura erguida, incluso sentado en el suelo frío, o el modo como sus ojos parecían distantes, contemplando algo más allá del movimiento frenético de la ciudad. Sostenía un vaso vacío entre sus manos protegidas por guantes sin dedos, gastados por el tiempo. Su rostro estaba parcialmente cubierto por un gorro oscuro jalado hasta casi los ojos, y una barba sin afeitar sombreaba sus facciones. La ropa, aunque visiblemente desgastada, parecía haber sido elegida con cierto cuidado, capas superpuestas que lo protegían del frío de forma eficiente. Cuando llegó su turno de hacer el pedido, Laura sintió un impulso que no consiguió explicar. 2 expresos dobles, por favor, pidió sorprendiéndose a sí misma. No era su costumbre hacer caridad, no porque no quisiera ayudar, sino porque su propia situación financiera era lo suficientemente precaria como para hacerla, pensar 2 veces antes de cualquier gasto extra. Al salir de la cafetería, con los 2 vasos humeantes en las manos, se acercó al hombre. Él no estaba pidiendo nada, no extendía la mano ni cargaba ningún cartel. Solamente estaba allí, como si ese pedazo de banqueta fuera su puesto de observación del mundo. «Disculpe», dijo ella, su voz más suave de lo que pretendía. «Pensé que tal vez querría un café. Hace mucho frío hoy». El hombre levantó los ojos y Laura sintió algo extraño en el estómago. No era la mirada vaga o perdida que esperaba encontrar, sino un par de ojos castaños intensos, alertas y sorprendentemente inteligentes. Por un momento, tuvo la impresión de que él podía ver a través de ella, como si sus capas de protección profesional, el saco cuidadosamente elegido, el maquillaje preciso, el cabello perfectamente arreglado, fueran transparentes. «Gracias», respondió él con voz ronca pero clara, sin el arrastrar de palabras que ella inconscientemente esperaba. Sus dedos rozaron los de ella cuando tomó el vaso, y Laura notó que, a pesar del frío, sus manos estaban calientes. «De nada», murmuró ella, ya girándose para irse. Estaba definitivamente retrasada ahora, y Paulina, su jefa, no sería comprensiva, con un retraso más. «Oye», la llamó él haciéndola detenerse. «¿Cómo te llamas?» Laura dudó. No era sensato dar información personal a extraños, su madre siempre decía. «Pero había algo en esas miradas, Laura», respondió simplemente, antes de girarse y caminar apresuradamente hacia la agencia. Lo que ella no vio fue la sonrisa que se formó en los labios del hombre mientras observaba su figura alejarse, ni notó cuando él sacó un teléfono del bolsillo de su abrigo desgastado, marcando rápidamente un número. «La encontré», dijo a alguien del otro lado de la línea. «Y es exactamente como dijiste que sería». El día de Laura en la agencia comenzó de la peor manera posible. Paulina la esperaba en la entrada de su oficina,
brazos cruzados y expresión cerrada. Sin decir una palabra, hizo un gesto para que Laura la siguiera adentro. ¿Sabes cuánto cuesta cada minuto de retraso para esta agencia, Laura?, preguntó Paulina, su voz cortante como el viento frío de afuera. ¿Sabes cuántos profesionales competentes están esperando una oportunidad para ocupar tu posición? Laura tragó en seco, sintiendo el café en su estómago transformarse en ácido. Discúlpame, Paulina, no volverá a suceder. Claro que no sucederá, respondió Paulina, con una sonrisa sin humor en los labios, porque hoy es tu último día aquí. El mundo pareció detenerse por un momento. ¿Cómo así? Inversiones. Mendoza canceló el contrato con nosotros esta mañana. Sin ellos necesitamos hacer recortes y tú... Paulina hizo una pausa dramática. Bueno, tú siempre fuiste reemplazable, ¿no es verdad? Laura sintió que sus piernas flaqueaban. Inversiones. Mendoza era el cliente más grande de la agencia, responsable de casi el 40% de la facturación. Ella había trabajado incansablemente en la campaña de ellos en los últimos meses, muchas veces pasando noches en vela, sacrificando fines de semana. Pero la campaña, todos los números indicaban que estaba yendo bien. Las métricas de engagement, el retorno del público. Aparentemente, Paulina la interrumpió. El heredero de la empresa no quedó satisfecho con nuestro enfoque. Dijo que faltaba algo humano. Prácticamente escupió la última palabra. Tienes hasta el final del día para limpiar tu escritorio. Las horas siguientes pasaron en una bruma de shock e incredulidad. Laura mecánicamente guardó sus pertenencias en una caja de cartón, algunas fotos, una planta que mantenía en el escritorio, una taza preferida. Sus colegas evitaban mirar en su dirección, como si el desempleo fuera contagioso. Cuando finalmente dejó el edificio, ya era noche. La temperatura había bajado aún más, pero Laura apenas sentía el frío. Su mente estaba ocupada haciendo cálculos desesperados. ¿Cuánto tiempo durarían sus ahorros? ¿Cómo pagaría la renta del pequeño departamento que apenas había terminado de amueblar? Tan perdida estaba en sus pensamientos que casi choca con alguien parado en la banqueta. Al levantar los ojos, lista para disculparse, su corazón dio un salto. Era el hombre de la mañana, o al menos parecía ser él, pero algo estaba muy diferente. Ya no estaban las ropas gastadas y el gorro de lana. En su lugar, vestía un traje impecablemente cortado que probablemente costaba más que su salario mensual. Su cabello, ahora visible, estaba pulcramente peinado, y su rostro estaba bien afeitado, revelando rasgos fuertes y aristocráticos. Pero sus ojos eran los mismos ojos castaños intensos que parecían ver a través de ella esa mañana. «Hola, Laura», dijo él, su voz ahora clara y confiada. «Creo que te debo un café». Ella dio un paso atrás, su mente luchando por procesar lo que estaba viendo. ¿Quién eres?» «Miguel Mendoza», respondió él simplemente. «Y creo que necesitamos hablar sobre tu futuro en la publicidad». Laura sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Miguel Mendoza, el heredero de Inversiones Mendoza, el hombre que acababa de destruir su carrera, estaba allí, sonriéndole como si acabara de contar un chiste particularmente divertido. La caja con sus pertenencias se deslizó de sus manos entumecidas, esparciendo su contenido por la banqueta. Su taza favorita rodó hasta detenerse en los pies elegantemente calzados de Miguel, rompiéndose en varios pedazos. Como su carrera, como sus sueños, como su dignidad. Laura miraba fijamente a Miguel Mendoza, sus manos temblando ya no de frío, sino de una rabia que crecía en su pecho como una tormenta. Sus pertenencias estaban esparcidas por la banqueta, fotos, documentos, recuerdos de 2 años de trabajo arduo reducidos a un desorden patético a los pies del hombre que acababa de destruir su carrera. ¿Fue divertido?, preguntó ella, su voz temblorosa de emoción contenida. ¿Jugar con la vida de las personas así te da algún tipo de placer? Miguel se agachó para recoger una foto que se había escapado de la caja. En ella,
Laura sonreía al lado de Vicintos, su equipo, después de ganar un premio por una campaña particularmente exitosa. «No era esa mi intención», dijo él suavemente estudiando la imagen. «No», Laura rió, un sonido amargo que no combinaba con su rostro joven. «Entonces, ¿cuál era? ¿Disfrazarte de indigente para qué? ¿Para probar que personas como yo son lo suficientemente idiotas para creer en... para encontrar a alguien real?» Él la interrumpió, sus ojos encontrando los de ella con una intensidad desconcertante. «Alguien que no estuviera interesado en mi dinero o en mi nombre». Laura sintió el sabor amargo de la ironía en su boca. «Y funcionó perfectamente, ¿no es así? Encontraste a alguien tan real que acabaste con su empleo el mismo día». Ella se agachó para recoger sus pertenencias, ignorando cuando él intentó ayudar. Sus manos se tocaron brevemente sobre una pluma, y Laura la jaló como si se hubiera quemado. «Déjame explicar», pidió Miguel, dando un paso en su dirección. «La cancelación del contrato no tiene nada que ver contigo. De hecho, ella lo cortó, finalmente logrando poner todo de vuelta en la caja. «No importa. Conseguiste lo que querías. Tu pequeño experimento social fue un éxito. Felicidades». Ella comenzó a alejarse, pero él sujetó su brazo gentilmente. «Cena conmigo», pidió él, casi suplicando. «Déjame explicarte todo, por favor». Por un momento, Laura dudó. Había algo en sus ojos, lo mismo que la había hecho detenerse por la mañana para ofrecer café a un extraño. Pero entonces recordó la mirada de lástima de sus colegas, la satisfacción cruel en el rostro de Paulina, el peso de la caja en sus brazos, el peso de una carrera destruida. «No», respondió ella simplemente, jalando su brazo. «Ya fui humillada, lo suficiente por un día». Mientras se alejaba, las lágrimas que había contenido todo el día finalmente comenzaron a caer. El sonido de sus tacones en la banqueta parecía marcar el ritmo de cada sueño destrozado, cada esperanza perdida. Lo que ella no vio fue a Miguel sacando el celular del bolsillo una vez más. «Necesitamos hablar», le dijo a alguien del otro lado. Ahora, el camino a casa nunca pareció tan largo. Cada persona que pasaba parecía mirarla con lástima, como si pudieran ver el fracaso estampado en su rostro. El metro estaba lleno como siempre, pero Laura nunca se sintió tan sola. En su pequeño departamento, dejó caer la caja en el suelo y se desplomó en el sofá. Las cuentas del mes estaban apiladas en la mesa de centro. Renta, luz, el financiamiento de la laptop que había comprado para trabajar en casa. Su celular sonó varias veces, pero ella lo ignoró. Probablemente su madre, que ya debía haberse enterado de la noticia. En una ciudad como Ciudad de México, las malas noticias viajaban a la velocidad de la luz. Fue entonces cuando notó algo diferente en la caja. Entre sus pertenencias había un sobre que ella no reconocía. Con manos temblorosas, lo abrió. Dentro, había una tarjeta elegante con solo unas palabras escritas en una caligrafía firme. A veces necesitamos perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. M. Adjunto a la tarjeta había un cheque con una cantidad que hizo que sus ojos se abrieran. Era más dinero del que ella ganaría en 5 años en la agencia. Laura miró fijamente el cheque durante largos minutos, sintiendo el papel fino entre sus dedos. Entonces, con un movimiento deliberado, lo rompió en pequeños pedazos. Su celular sonó nuevamente. Esta vez era un número desconocido. Cuando finalmente contestó, la voz del otro lado la hizo congelarse. «Señorita Laura, aquí de Inversiones Mendoza. El señor Miguel Mendoza quisiera programar una reunión con usted mañana». El edificio de Inversiones Mendoza se erguía imponente contra el cielo gris de Ciudad de México, sus ventanas espejadas reflejando las nubes pesadas que amenazaban lluvia. Laura respiró profundo, ajustando el único traje que poseía, el mismo que había usado en su primera entrevista de trabajo. Ella no sabía exactamente por qué había venido. Tal vez fuera curiosidad, tal vez desesperación, o tal vez solo la necesidad de mirar a los ojos del hombre que había jugado con su vida y decirle exactamente lo que pensaba de él. La recepcionista
La condujo hasta el último piso con una eficiencia fría. La oficina era exactamente como Laura imaginaba que sería. Elegante, minimalista, con una vista impresionante de la ciudad. Miguel estaba de pie junto a la ventana, las manos en los bolsillos, contemplando Ciudad de México como si fuera su reino particular. «Gracias por venir», dijo él sin girarse. «No vine por ti», respondió Laura, manteniéndose cerca de la puerta. «Vine porque necesito entender». Él finalmente se giró para mirarla, y Laura sintió que su corazón daba un salto traidor. Bajo la luz natural de la mañana, sus ojos parecían aún más intensos, casi dorados. «Siéntate, por favor», gesticuló hacia uno de los sillones de piel. «Prefiero quedarme de pie». Una pequeña sonrisa surgió en la esquina de sus labios, siempre a la defensiva. «Dame un motivo para no estarlo». Miguel suspiró, pasando la mano por su cabello en un gesto que lo hizo parecer casi vulnerable. «La cancelación del contrato con la agencia no tuvo nada que ver contigo o tu trabajo. De hecho, fue exactamente lo opuesto». Él tomó una carpeta de su escritorio y se la entregó. Dentro había informes, gráficos, números que Laura conocía de memoria. Eran los resultados de la campaña que ella había desarrollado. «Tus números son impresionantes», continuó él. «Pero más que eso, tu enfoque es diferente, humano, real. Es exactamente lo que necesitamos aquí». Laura hojeaba los documentos, sintiendo una mezcla confusa de orgullo y desconfianza. «¿Qué estás diciendo?» «Te estoy ofreciendo el puesto de directora de marketing de Inversiones Mendoza, salario 3 veces mayor del que ganabas en la agencia, beneficios completos, participación en las ganancias». El aire pareció desaparecer del ambiente. Laura cerró la carpeta con fuerza, casi dejándola caer. «¿Entonces ese es eso? ¿Destruyes mi carrera? ¿Me humillas y ahora crees que puedes simplemente comprarme?» «No es eso, no». Ella lo interrumpió, su voz temblando de rabia. «Entonces explícame por qué te disfrazaste de indigente. Explícame por qué cancelaste el contrato con la agencia. Explícame por qué estás haciendo todo esto». Miguel dio un paso en su dirección, pero Laura retrocedió. «¿Quieres saber la verdad? La verdad es que estoy cansado de personas que solo ven el dinero, el nombre, el poder. Cuando te vi hoy por la mañana, ofreciendo café a un completo extraño sin esperar nada a cambio». «Para», Laura levantó la mano. «No transformes un simple gesto de humanidad en algún tipo de prueba moral. No soy tu experimento social». «No, no lo eres», él concordó suavemente. «Eres mucho más que eso». La forma en que dijo aquellas palabras, con una intensidad casi dolorosa, hizo que algo temblara dentro de ella. Por un momento, solo un momento, Laura se permitió ver más allá de la rabia, y lo que vio en los ojos de él la asustó aún más. «No puedo aceptar el empleo», dijo finalmente, su voz más firme de lo que se sentía. «¿Por qué no?» «Porque no confío en ti», respondió ella simplemente, «y nunca confiaré». Se giró para salir, pero la voz de él la detuvo una vez más. «¿Y si pudiera probar que soy confiable?» Laura no se giró. «¿Cómo?» «Cena conmigo, una vez». «Sí. Después de eso todavía no confías en mí. Nunca más te buscaré». Ella debería decir que no. Cada fibra de su ser gritaba para que saliera de allí y nunca más mirara atrás. Pero había algo en su voz, una nota de sinceridad que hacía que su corazón traicionero dudara. «Una cena», dijo finalmente, aún sin girarse, «y después me dejas en paz». Hecho. Cuando la puerta del elevador se cerró, Laura finalmente permitió que las lágrimas cayeran. Ella no sabía si lloraba de rabia, de frustración o de miedo. Miedo porque, a pesar de todo, una pequeña parte de ella quería desesperadamente creer en él. Lo que ella no sabía era que en el momento en que dejó el edificio, su mundo estaba a punto de ponerse de cabeza una vez más, porque Miguel Mendoza tenía un secreto que cambiaría todo. El restaurante elegido por Miguel se encontraba en la cima de uno de los edificios más antiguos del centro de Ciudad de México. Laura se sintió fuera de lugar tan pronto
Como entró, consciente de su vestido sencillo en medio del lujo discreto del ambiente. El maître la condujo hasta una mesa apartada, donde Miguel ya la esperaba. Él se levantó cuando ella se acercó, y Laura no pudo dejar de notar cómo él parecía diferente. No estaba usando traje esta vez, sino una camisa blanca con las mangas dobladas hasta los codos. Parecía más joven así, más accesible. «Viniste», dijo él como si hubiera esperado que ella desistiera. «Yo siempre cumplo mis promesas», respondió ella sentándose, a diferencia de algunas personas. Miguel aceptó la pulla sin protestar. El sommelier se acercó con la carta de vinos, pero antes de que Miguel pudiera hacer la elección, Laura lo interrumpió. «Agua, por favor. Necesito mantener la mente clara esta noche». Una pequeña sonrisa surgió en los labios de él. «Siempre precavida, siempre realista», corrigió ella. «Entonces, ¿vas a contarme por qué realmente hiciste todo esto?» Miguel tomó un sorbo de su propia agua, como si buscara las palabras correctas. «Mi padre murió hace 6 meses», comenzó, su voz baja. «Fue repentino, un aneurisma. En un minuto estaba haciendo planes para el futuro de la empresa. Al siguiente, hizo una pausa y Laura vio verdadero dolor en sus ojos. «Lo siento», dijo ella suavemente. «Antes de morir, me llamó al hospital. ¿Sabes qué me dijo?» «Miguel, construí un imperio, pero nunca construí una vida. Pasó 50 años acumulando dinero, poder, influencia, y al final se dio cuenta de que estaba solo. ¿Y eso justifica jugar con la vida de las personas? No», admitió él. «No lo justifica. Pero después de que murió, comencé a darme cuenta de que estaba siguiendo el mismo camino. Todos a mi alrededor querían algo. Dinero, favores, estatus. Nadie me veía realmente. Entonces, decidiste disfrazarte de indigente para encontrar a alguien auténtico», completó Laura, la ironía evidente en su voz. «Como un príncipe buscando a su cenicienta en las calles de Ciudad de México». «No fue planeado», protestó él. «Realmente estaba tratando de entender cómo era ser invisible, ser nadie. Y entonces apareciste con ese café y esa sonrisa». Laura levantó la mano. «No romantices un gesto básico de humanidad. Cualquier persona decente habría hecho lo mismo». «Pero no lo hicieron», insistió él. «Pasé 3 días en esa banqueta. Cientos de personas pasaron junto a mí. Algunas arrojaron monedas, otras desviaron la mirada. Tú fuiste la única que se detuvo, que me miró a los ojos, que me trató como un ser humano». El mesero llegó con los platos que Miguel había pedido anticipadamente. Pero Laura apenas notó la comida elegantemente presentada frente a ella. «¿Y por eso decidiste destruir mi carrera?» «Cancelé el contrato con la agencia porque quería que trabajaras directamente para mí», admitió él. «Fue egoísta, lo sé, pero cuando vi tu trabajo, la forma en que lograbas captar la esencia de las personas en tus campañas...» «No tenías ese derecho», dijo ella, su voz temblando. «Ese empleo era todo lo que tenía. ¿Tienes idea de cuánto luché para llegar hasta allí? ¿De lo que sacrifiqué?» «Déjame arreglar esto», pidió él, extendiendo la mano sobre la mesa. «Acepta el puesto en la empresa. Tendrás total libertad creativa, recursos ilimitados». Laura rió amargamente. «Realmente no entiendes, ¿verdad? No se trata del empleo o del dinero o las oportunidades. Se trata de confianza. ¿Cómo puedo confiar en alguien que manipula a las personas como piezas en un tablero? Dame una oportunidad de probar que soy más que eso», suplicó él. Fue entonces cuando el celular de Laura vibró. Era un mensaje de su madre, con un enlace a un artículo de un blog de chismes. El título hizo que su sangre se helara. «Heredero de Inversiones Mendoza, visto con nueva conquista, casa fortunas o marketing personal». La foto los mostraba a los dos entrando al restaurante. El texto insinuaba que ella había seducido a Miguel para conseguir el puesto en la empresa. Los comentarios eran aún peores. Laura sintió que la cena se revolvía en su estómago. Sin decir una palabra, se levantó y salió corriendo del restaurante, ignorando los llamados de Miguel. En la calle, la lluvia que amenazaba todo el día, finalmente comenzó a caer,
pero ella apenas sintió las gotas heladas en su rostro. Su celular no dejaba de sonar. Reconoció el número. Era Paulina, su ex jefa, probablemente queriendo más detalles sucios para esparcir por la agencia. Cuando finalmente llegó a casa, empapada y temblando, había un mensaje de voz en su celular. Era de Miguel. Laura, lo siento. Te juro que no sabía. Por favor, déjame explicarte. Ella borró el mensaje antes de que él pudiera terminar. Acurrucada en su cama, abrazando sus rodillas, Laura se permitió llorar todas las lágrimas que había contenido. Los días siguientes fueron una pesadilla para Laura. Su teléfono no dejaba de sonar. Periodistas queriendo una declaración, ex colegas fingiendo preocupación para conseguir chismes, incluso algunas agencias de publicidad interesadas en aprovechar su nueva visibilidad. Ella apagó el celular, cerró sus redes sociales y se escondió en su departamento. Los ahorros se estaban acabando rápidamente y las cuentas seguían llegando. La renta vencería en una semana y ella no tenía idea de cómo la pagaría. Su madre llamó desde el interior, preocupada por las noticias que llegaban hasta allá. «Hija, tal vez sea hora de volver a casa», sugirió gentilmente. «¿Puedes dar clases de inglés aquí y comenzar de nuevo?» «No, mamá», respondió Laura tragándose el orgullo herido. «No voy a dejar que me venzan así». Pero cada día estaba más difícil mantener esa determinación. Las entrevistas de trabajo que había conseguido fueron canceladas una a una. Nadie quería asociarse con la Casa Fortunas de Inversiones Mendoza, como la llamaban los blogs. En una mañana particularmente difícil, decidió enfrentar el mundo exterior. Necesitaba ir al supermercado. Su alacena estaba prácticamente vacía. En el camino, pasó por la cafetería donde todo había comenzado. El lugar estaba lleno como siempre, personas apuradas entrando y saliendo con sus vasos de café. Fue cuando lo vio. Miguel estaba parado del otro lado de la calle, en el mismo lugar donde ella lo había encontrado aquella primera mañana. Pero esta vez, él no estaba disfrazado. Usaba uno de sus trajes caros y sostenía 2 vasos de café. Sus miradas se encontraron a través de la calle concurrida. Por un momento, Laura sintió aquella misma conexión inexplicable de la primera vez. Entonces, un grupo de ejecutivos pasó junto a él, saludándolo efusivamente, y la magia se rompió. Ella dio media vuelta y prácticamente corrió de regreso a casa, su corazón latiendo descompasado. Al llegar a su departamento, encontró un sobre que alguien había deslizado por debajo de la puerta. Dentro había una carta escrita a mano. «Laura, sé que no quieres verme ni hablar conmigo y tienes todo el derecho de sentirte así, pero necesito que sepas la verdad. El artículo en el blog fue plantado por alguien que quiere afectarme, alguien que no quiere que cambie la forma en que la empresa es administrada, alguien que prefiere que continúe siendo el playboy irresponsable que todos esperan que sea. Descubrí que Paulina, tu ex jefa, está involucrada. Ella proporcionó información sobre ti, distorsionó hechos, creó una narrativa que servía a sus intereses. Adjunté pruebas de lo que estoy diciendo. Correos electrónicos, mensajes, transferencias bancarias. Sé que esto no deshace el daño que te causaron, pero tal vez ayude a limpiar tu nombre. No estoy pidiendo nada a cambio, solo quiero que sepas que nunca fue mi intención lastimarte. Miguel». Laura dejó que los papeles cayeran de sus manos temblorosas. Las pruebas eran irrefutables. Paulina había recibido una cantidad considerable para alimentar a los blogs con historias falsas sobre ella. Incluso había un plan detallado de cómo destruir su reputación en el mercado publicitario. Su celular sonó. Lo había encendido solo para hablar con su madre. Era un número desconocido. Cuando contestó, una voz familiar hizo que su sangre se helara. «Vaya, vaya, si no es nuestra pequeña trepadora social», dijo Paulina, su tono falsamente dulce. «Creo que necesitamos hablar sobre cierta información que llegó a mi escritorio. ¿Qué tal un café?» Laura sintió que algo cambiaba dentro de ella. La rabia, la humillación, el dolor,
todo se transformó en una determinación fría. «Claro, Paulina», respondió sorprendiéndose a sí misma con la calma en su voz. «Creo que es más que hora de poner todas las cartas sobre la mesa». Mientras se preparaba para salir, Laura no sabía que estaba caminando directamente hacia una trampa. Paulina tenía un as más bajo la manga, un secreto que podría destruir no solo su carrera, sino también la de Miguel. Y en algún lugar de la ciudad, Miguel recibía una llamada que lo haría cuestionar todo en lo que creía. El juego apenas estaba comenzando, y las apuestas eran más altas de lo que cualquiera de ellos imaginaba. El café elegido por Paulina se encontraba en un centro comercial concurrido en el corazón de Ciudad de México. Laura llegó intencionalmente, 10 minutos tarde, su corazón latiendo fuerte contra el pecho. Encontró a su exjefa sentada en una mesa discreta en el fondo del establecimiento, moviendo distraídamente su capuchino. «Qué bueno que pudiste venir», sonrió Paulina, con esa misma sonrisa falsa que Laura había aprendido a temer en los últimos años. «Siéntate». Laura permaneció de pie. «Prefiero que sea rápido». «Siempre tan a la defensiva», suspiró Paulina teatralmente. «Fue eso lo que te perjudicó desde el principio, ¿sabes? Esa resistencia tuya a jugar el juego». «¿Qué juego, Paulina? ¿El de destruir la vida de los demás por dinero?» Paulina rió, un sonido frío y calculado. «No seas ingenua, querida. Todo el mundo tiene un precio. El tuyo solo era más alto de lo que imaginábamos». Abrió su elegante portafolio y sacó un sobre grueso. «¿Sabes qué hay aquí? La verdadera historia de tu encuentro con Miguel Mendoza». Laura sintió un escalofrío en la espina. «¿De qué estás hablando? ¿Realmente creíste que fue coincidencia? ¿Que él estaba allí en esa banqueta por casualidad?» Paulina deslizó una foto sobre la mesa. Esta fue tomada 3 días, antes de su encuentro casual. La foto mostraba a Miguel en una reunión con Paulina. Parecían absortos en una conversación seria, papeles esparcidos sobre la mesa entre ellos. «Eso no significa nada», dijo Laura, pero su voz tembló ligeramente. «¿No? ¿Y qué tal esto?» Paulina sacó más fotos del sobre. En ellas, Miguel aparecía observando a Laura en diferentes momentos, saliendo de la agencia, tomando café, almorzando con colegas. «Él estudió tus hábitos durante semanas. Sabía exactamente dónde y cuándo encontrarte». El mundo pareció girar alrededor de Laura. Se apoyó en la silla más cercana, sus piernas repentinamente débiles. «¿Por qué?», logró preguntar. «Porque él necesitaba a alguien como tú. Alguien talentoso, sí, pero principalmente alguien puro». Paulina prácticamente escupió la última palabra. El consejo estaba presionando por cambios en la imagen de la empresa. Miguel necesitaba probar que podía ser más que el playboy irresponsable, y tú, con tu talento natural para el marketing emocional, eras perfecta para el papel. Laura finalmente se sentó, sus piernas ya no soportaban su peso. «Entonces, ¿todo fue planeado?» «Oh, no todo», sonrió Paulina, esa sonrisa cruel que Laura conocía también. «Él no planeó enamorarse de ti. Eso fue un desarrollo interesante». «Estás mintiendo», susurró Laura, pero las fotos frente a ella contaban una historia diferente. «Soy muchas cosas, querida, pero mentirosa no es una de ellas. Pregúntale a él sobre la reunión del 15 de julio. Pregúntale sobre el proyecto Cenicienta». Paulina se levantó, ajustando su bolso de marca en el hombro. «Ah, y hay una cosa más que deberías saber». Se inclinó, susurrando algo en el oído de Laura. El color abandonó el rostro de la joven publicista. «Estás mintiendo», dijo Laura, su voz apenas audible. «Soy muchas cosas», repitió Paulina, «pero mentirosa no es una de ellas. Por cierto, Miguel debe estar recibiendo información interesante sobre ti en este preciso momento». Salió, dejando a Laura sola con las fotos y una revelación que cambiaba todo. Su celular vibró. Era un mensaje de Miguel. «Necesitamos hablar». «¿Ahora?» Laura miró las fotos una vez más, su corazón partido en 1000 pedazos.
Se había prometido a sí misma nunca más ser manipulada, nunca más ser usada. Y aún así, con manos temblorosas, escribió una respuesta. No hay nada más de qué hablar. Se acabó. Cuando salió del centro comercial, la lluvia había comenzado nuevamente, pero Laura apenas sintió las gotas heladas en su rostro. Las lágrimas que corrían eran mucho más frías. Lo que ella no sabía era que, en ese preciso momento, Miguel estaba descubriendo una verdad aún más devastadora sobre el pasado de ella. Una verdad que cambiaría todo, no solo entre ellos, sino para toda la empresa Mendoza. Miguel miraba fijamente los documentos en su escritorio, su mundo desmoronándose frente a él. La carpeta que su asistente acababa de entregarle contenía información sobre Laura que nunca podría haber imaginado. Su corazón se negaba a creer, pero las evidencias eran irrefutables. ¿Esto fue verificado?, preguntó su voz ronca. 3 veces, señor, respondió su asistente. Todos los documentos son auténticos. Miguel se levantó caminando hasta la ventana de su oficina. La ciudad se extendía debajo de él, gris y fría como su humor. ¿Cómo había sido tan ciego? Su celular vibró con un mensaje de Laura. No hay nada más de qué hablar. Se acabó. Casi rió de la ironía. Ella probablemente pensaba que había descubierto su secreto, cuando en realidad. La puerta de su oficina se abrió sin aviso. Paulina entró, su sonrisa de satisfacción apenas contenida. Entonces, dijo ella, ¿ya recibiste la información? Miguel se giró lentamente. ¿Por qué ahora? Porque estabas a punto de cometer un error terrible, respondió ella sentándose sin ser invitada. Pensé que deberías saber exactamente quién es Laura Prado antes de entregar el control del marketing de la empresa a ella. Y tú no tienes nada que ver con esto, claro, dijo él, su voz cargada de sarcasmo. Solo cumplí mi deber con la empresa, como siempre lo he hecho. Miguel volvió a mirar los documentos. La foto de Laura, mucho más joven, al lado de su padre, llamó su atención nuevamente. La fecha lo hacía cuestionar todo. ¿Por qué ella nunca lo mencionó? Vamos, Miguel, sonrió Paulina. ¿Realmente crees que ella admitiría que conoció a tu padre? ¿Que trabajó para él? ¿Que fue despedida por...? Basta, la interrumpió bruscamente. Puedes salir ahora. Cuando se quedó solo nuevamente, Miguel se hundió en su silla sintiendo el peso del mundo en sus hombros. Su celular sonó. Era su abogado. Señor Mendoza, descubrimos algunas cosas más sobre la señorita Prado que usted necesita saber. Ahora no, cortó la llamada. Tomó su celular personal mirando la última foto que tenía de Laura, tomada discretamente aquella primera mañana cuando ella le ofreció café. Sus ojos eran tan sinceros, su sonrisa tan genuina. ¿Cómo? ¿Podría haber sido todo una mentira? La lluvia comenzó a caer con más fuerza, transformando la vista desde su ventana en una mancha gris. En algún lugar de la ciudad, Laura probablemente estaba pensando lo peor de él, y no podía culparla, no después de descubrir cómo su padre la había tratado años atrás. Su interfono sonó. Señor Mendoza, su hermana está aquí. Hazla pasar. Marina entró como un huracán en su oficina, sus tacones resonando en el piso de mármol. ¿Qué hiciste? Hola para ti también, hermanita. No me vengas con ironías, Miguel. Acabo de hablar con Laura. Él se enderezó en la silla. ¿Tú qué? Está destrozada. Cree que la usaste, que planeaste todo desde el principio. ¿Y tú crees que ella no hizo lo mismo?, preguntó amargamente, empujando los documentos hacia su hermana. Marina los hojeó rápidamente, su rostro cambiando de expresión conforme leía. Dios mío, ¿ya hablaste con ella sobre esto? ¿Cómo? No atiende mis llamadas, no responde mensajes. Entonces ve tras ella, exclamó Marina exasperada. Por el amor de Dios, Miguel, ustedes dos están sufriendo por malentendidos. No son malentendidos, Marina. Son secretos, mentiras. ¿Cómo puedo confiar en ella después de esto? ¿Y cómo puede ella confiar en ti?, rebatió su hermana. Tú tampoco fuiste exactamente honesto, ¿verdad? Miguel se pasó las manos por el rostro, sintiendo el peso de cada decisión errónea que había tomado. ¿Qué sabes tú que yo no sé?, preguntó finalmente.
Marina suspiró sentándose en la silla frente a su escritorio. Muchas cosas, pero no soy yo quien debe contarlas. Ve tras ella, Miguel, antes de que sea demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué? Está planeando dejar Ciudad de México esta noche. Miguel sintió que su corazón se detenía por un momento. ¿A dónde? No lo sé, pero vendió prácticamente todo lo que tenía. Compró un boleto solo de ida. Él no esperó a que su hermana terminara. Tomó su abrigo y corrió hacia la puerta. «Miguel», llamó Marina, «hay una cosa más que necesitas saber sobre esa foto con papá». Pero él ya se había ido, dejando a su hermana sola en la oficina con un secreto que podría cambiarlo todo, si él llegaba a tiempo de escucharlo. El pequeño departamento de Laura parecía aún más pequeño con las cajas apiladas por todos lados. Había vendido la mayoría de los muebles, conservando solo una maleta con ropa y otra con sus objetos más personales. El resto sería donado. Sentada en el suelo, hojeaba un álbum de fotos antiguo. Sus manos se detuvieron en una página específica, una foto de ella a los 18 años recién llegada a Ciudad de México, los ojos brillando de esperanza y sueños. A su lado, un hombre mayor sonreía paternalmente. «Lo siento, señor Mendoza», susurró a la imagen. Debería haberle contado la verdad a su hijo. Sonido de pasos en el pasillo la hizo congelarse. Eran pasos decididos, familiares. Su corazón comenzó a latir más fuerte. El timbre sonó. «Laura, sé que estás ahí. Por favor, abre». La voz de Miguel sonaba diferente. Había un tono de urgencia que nunca había escuchado antes. «Vete», respondió ella, su voz temblando. «No tenemos nada más de qué hablar». «Sí tenemos. Sobre mi padre. Sobre ti. Sobre todo». Laura sintió que la sangre se helaba en sus venas. Entonces él ya sabía cómo lo descubriste. ¿Qué? Preguntó a través de la puerta cerrada. «Los documentos llegaron hoy. La foto de ustedes dos. ¿Por qué nunca me contaste que conociste a mi padre? ¿Que trabajaste para él?» Laura apoyó la frente en la puerta, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. «Porque él me hizo prometer nunca contarlo». «¿Por qué?» «Abre la puerta, Laura». Una nueva voz se unió a la conversación. «Marina. Él necesita saber la verdad, toda la verdad». Laura dudó. Marina había sido la única persona de la familia Mendoza que realmente la conocía, que sabía toda la historia. Con manos temblorosas, finalmente desbloqueó la puerta. Miguel entró primero, sus ojos inmediatamente captando las señales de su inminente partida. Las cajas, las paredes vacías, la maleta lista junto a la puerta. «¿Realmente te vas?», dijo él, no como una pregunta. «No tengo nada más que me retenga aquí». Marina entró poco después, cargando una carpeta antigua. «Creo que es hora de que ustedes dos sepan exactamente qué pasó hace 7 años». Abrió la carpeta y sacó una carta amarillenta por el tiempo. La caligrafía firme era inconfundible. «Ricardo Mendoza, padre de Miguel». «Papá escribió esto una semana antes de morir», explicó Marina. «Era para ser entregada a ti, Miguel, pero algunas personas pensaron que era mejor guardarla». Miguel tomó la carta con manos ligeramente temblorosas. Sus ojos recorrieron las palabras, su expresión cambiando con cada línea. «No», susurró. «Esto no puede ser verdad». «Es verdad», confirmó Laura suavemente. «Tu padre me dio mi primer empleo cuando llegué a Ciudad de México. Él pagó mis estudios, me orientó, fue como un segundo padre para mí. Pero entonces Paulina lo descubrió», completó Marina, «y usó la información para chantajear a papá. Si él no despedía a Laura, ella revelaría que yo era su hija», completó Miguel, su voz apenas audible. «Que papá tuvo una aventura años antes de conocer a mamá. Que tú, Laura, tú eres mi hermana». El silencio que siguió fue ensordecedor. Laura se abrazó a sí misma, como si intentara protegerse del dolor que veía en los ojos de Miguel. «Nunca lo supe», dijo ella suavemente. «Tu padre nunca me lo contó. Simplemente me llamó un día, me despidió sin explicaciones
y me hizo prometer nunca más buscar a la familia Mendoza. Solo descubrí la verdad cuando Marina me buscó, meses después. Por eso nunca me lo contaste, dijo Miguel, con dolorosa comprensión en su voz. Por eso reaccionaste tan mal cuando descubriste quién era yo. No podía, sollozó Laura. ¿Cómo podría decir que era tu hermana después de comenzar a sentir...? No completó la frase, pero no era necesario. El horror de la situación estaba estampado en el rostro de ambos. Entonces, aquel día en la cafetería, dijo Miguel lentamente, cuando me ofreciste café, realmente no sabía que eras tú, confirmó Laura. Te parecías tan poco a las fotos que había visto. Y después, cuando descubrí, era demasiado tarde. Ya estaba enamorada, completó él, la palabra sonando como una sentencia de muerte. Marina observaba a los dos, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Hay más, dijo suavemente, mucho más, y necesitan saber todo antes de que sea demasiado tarde. Marina sacó otro documento de la carpeta, una prueba de ADN amarillenta por el tiempo. Encontré esto en la caja fuerte de papá junto con la carta, explicó. Él hizo la prueba en secreto, poco después de que Laura comenzara a trabajar en la empresa. Miguel tomó el papel con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron los números y términos técnicos hasta llegar a la conclusión. Negativo, leyó en voz alta. La prueba dio negativo. Laura sintió que sus piernas flaqueaban. Marina rápidamente la ayudó a sentarse. ¿Pero cómo?, preguntó Laura, su voz apenas audible. La historia de mi madre era verdad a medias, explicó Marina, gentilmente. Tu madre realmente trabajó para papá, realmente tuvieron una relación, pero tú no eras su hija. ¿Entonces por qué?, preguntó Miguel, pasando las manos por su cabello con frustración. ¿Por qué tanto secreto? ¿Por qué alejar a Laura de la empresa? Porque Paulina descubrió la prueba, respondió Marina, y amenazó con revelar no solo la antigua aventura, sino también que papá había investigado secretamente a una empleada. El escándalo habría destruido la reputación de la empresa. Entonces, él hizo lo único que creyó que podía hacer. Me alejó, completó Laura con dolorosa comprensión en su voz, para protegerme del escándalo, para protegernos a todos. Nunca se perdonó, continuó Marina. Por eso escribió la carta, por eso dejó todas las pruebas. Quería que la verdad se conociera después de que él... No completó la frase. No era necesario. Miguel se acercó a Laura lentamente, como si temiera que pudiera desaparecer. Entonces, no somos... No, confirmó ella, lágrimas corriendo por su rostro. No somos hermanos. El alivio que sintió con esa confirmación la hizo sentirse culpable. Todas esas noches en vela, torturándose con la idea de estar enamorada de su propio hermano. Pero eso no cambia nada, dijo rápidamente, levantándose. Tú todavía me mentiste, todavía planeaste nuestro encuentro, me manipulaste en... No, la interrumpió Miguel. No lo planeé. Paulina también mintió sobre eso. Sacó su celular del bolsillo y mostró una serie de mensajes entre él y su hermana. Fue idea de Marina. Ella sabía que me estaba hundiendo después de la muerte de papá, que estaba perdiendo el rumbo. Me convenció de hacer algo diferente, de intentar ver el mundo desde otra perspectiva. El disfraz de indigente, comprendió Laura. Sí, pero encontrarte a ti, eso fue destino, Laura. El único momento verdaderamente honesto en toda esta historia. Dio un paso en su dirección, pero ella retrocedió. ¿Cómo puedo creerte? ¿Cómo puedo confiar después de todo? Porque está diciendo la verdad. Una nueva voz se unió a la conversación. Paulina estaba parada en la puerta del departamento que habían dejado entreabierta. Su rostro, normalmente controlado, mostraba señales de cansancio y... ¿arrepentimiento? ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Miguel, su voz dura. Vine a confesar, respondió Paulina entrando al departamento. Vine a contar toda la verdad antes de que sea demasiado tarde. Sacó un sobre de su bolso. Más documentos, más secretos. Ricardo,
Mendoza no era solo mi jefe, comenzó, era mi hermano. El impacto de la revelación hizo que todos callaran. Por eso siempre tuviste tanto poder en la empresa, comprendió Marina. Por eso papá nunca te despidió, incluso cuando cometí el peor error de mi vida, completó Paulina. Cuando dejé que mis celos, mi amargura, destruyeran la vida de una inocente. Se volvió hacia Laura. Yo vi cómo mi hermano te trataba, como una hija, la hija que yo nunca pude ser para él. Entonces, cuando descubrí sobre la antigua aventura, sobre la posibilidad de que tú fueras realmente su hija, usaste la información para alejarme, concluyó Laura. Sí, y cuando él descubrió que no eras su hija, pero mantuvo el secreto, de todas formas, me enfurecí. También usé eso contra él. Lágrimas corrían por el rostro de Paulina ahora. Y cuando Miguel comenzó a acercarse a ti, cuando vi que la historia podría repetirse, no podía permitirlo. No podía dejar que una vez más alguien que yo consideraba una intrusa se infiltrara en la familia. Entonces plantaste todas esas historias, dijo Miguel. Nos manipulaste a todos. Sí, admitió Paulina. Y ahora me doy cuenta de que me convertí exactamente en el tipo de persona que mi hermano más despreciaba. Se acercó a Laura, extendiendo el sobre. Aquí está todo. Todas las pruebas de mis manipulaciones, todas las mentiras que conté. Haz lo que quieras con esto. Acepto las consecuencias. Laura tomó el sobre con manos temblorosas, pero no lo abrió. ¿Por qué ahora?, preguntó suavemente. Porque me di cuenta de que estoy haciendo exactamente lo que acusé a Ricardo de hacer, guardando secretos que no son míos, manipulando vidas que no tengo derecho a manipular. Paulina se dirigió a la puerta, pero se detuvo antes de salir. Tu padre estaría orgulloso de ti, Miguel, por haber encontrado a alguien que te ve por lo que eres, no por lo que posees. No cometas el mismo error que él cometió. No dejes que mentiras y secretos destruyan algo verdadero. Con esas palabras salió, dejando un silencio pesado en el departamento. Miguel se volvió hacia Laura, que aún sostenía el sobre cerrado. ¿Y ahora?, preguntó suavemente. Laura miró su maleta lista, las cajas apiladas, los documentos. En sus manos, todas las verdades y mentiras que habían construido y destruido sus vidas. Ahora, dijo lentamente, creo que necesitamos hablar, de verdad, esta vez. Marina sonrió discretamente tomando su bolso. Los dejaré hablar, dijo dirigiéndose a la puerta, pero antes sacó un sobre más de la carpeta. Hay una cosa más que necesitan ver. Marina entregó el último sobre a Miguel, sus manos temblando ligeramente. Papá dejó esto específicamente para este momento, para cuando ustedes dos finalmente descubrieran toda la verdad. El sobre estaba sellado con el timbre oficial de Inversiones Mendoza. Miguel lo abrió cuidadosamente, revelando una carta y un conjunto de documentos legales. Mi querido hijo, comenzó a leer en voz alta, su voz quebrada por la emoción de ver la caligrafía de su padre nuevamente. Si estás leyendo esta carta, significa que finalmente descubriste la verdad sobre Laura, sobre Paulina, sobre todos los secretos que mantuve por tanto tiempo. Significa también que, de alguna forma, el destino los acercó a ustedes dos, exactamente como siempre supe que ocurriría. Cuando conocí a Laura, vi en ella la misma determinación que siempre admiré en ti, la misma fuerza interior, el mismo brillo en los ojos cuando habla sobre sus sueños. Ella me recordaba tanto a tu madre cuando era joven, no por su apariencia, sino por su esencia. La prueba de ADN que hice no fue solo para confirmar si ella era mi hija. Fue porque desde el primer momento deseé que ella formara parte de nuestra familia, de una forma u otra. Los documentos que acompañan esta carta son mi último acto como presidente de Inversiones Mendoza. Es mi testamento empresarial, por así decirlo. En él dejo instrucciones específicas sobre el futuro liderazgo de la empresa. Miguel, tú siempre fuiste más que un empresario. Tienes un corazón que yo, desafortunadamente, sofoqué en nombre de los negocios. Laura tiene la visión que
Nuestra empresa necesita la capacidad de ver a las personas más allá de los números. Juntos, pueden transformar Inversiones Mendoza en algo más grande que un imperio financiero. Pueden convertirla en un lugar donde las personas y las ganancias no sean mutuamente excluyentes. Por eso, mi última decisión como presidente es esta. La empresa solo podrá ser completamente transferida a tu mando, Miguel, cuando encuentres a alguien que comparta no solo la visión empresarial, sino la visión humana que tanto nos faltó a lo largo de los años. Mirando a Laura aquel primer día, supe que ella sería esa persona. No porque deseara que fuera mi hija, sino porque vi en ella todo lo que nuestra empresa, y tú, hijo mío, necesitaba. Perdóname por los secretos. Perdóname por no haber sido lo suficientemente fuerte para enfrentar a Paulina, para defender la verdad. Al final mi cobardía casi destruyó algo precioso antes incluso de que pudiera comenzar. Marina quedó encargada de guardar esta información hasta el momento adecuado. Ella siempre fue la más sabia entre ustedes. Supo esperar, observar, guiarlos hasta este momento sin interferir directamente. El futuro de la empresa ahora está en sus manos, de ustedes dos. No cometan los mismos errores que yo cometí. No dejen que el miedo y el orgullo destruyan algo verdadero. Con amor, Ricardo Mendoza. Miguel dejó caer la carta sobre la mesa, sus manos temblando. Laura estaba paralizada, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Él sabía, susurró. Desde el principio él sabía que esto sucedería. No exactamente, corrigió Marina suavemente. Él esperaba. Papá siempre fue un estratega brillante, pero ni siquiera él podría prever los detalles. El café aquella mañana, el disfraz, todo eso fue destino. O libre albedrío, dijo Miguel, su voz ronca de emoción. Se volvió hacia Laura, sus ojos buscando los de ella. Nosotros elegimos, Laura. En cada momento, cada decisión elegimos seguir nuestros corazones, incluso cuando todo parecía conspirar contra nosotros. Tomó los documentos legales, estudiándolos rápidamente. Está todo. Aquí, Mo, dijo, sorprendido. El plan de reestructuración de la empresa, la división de responsabilidades, incluso una propuesta para un nuevo departamento de responsabilidad social. Exactamente lo que querías implementar, completó Laura suavemente. Lo que ambos soñamos hacer. Marina observaba a los dos con una sonrisa gentil. Hay una cosa más que necesitan ver, dijo, tomando un último documento de la carpeta. Algo que finalmente pondrá a descansar todos los fantasmas del pasado. El papel que sostenía tenía el timbre de un laboratorio conocido. Era otra prueba de ADN, pero esta era diferente. La fecha era de apenas una semana atrás. ¿Qué es esto?, preguntó Miguel, confundido. La prueba final, respondió Marina. La prueba de que algunas cosas son más grandes que las coincidencias, más grandes que los planes elaborados. Algunas cosas son simplemente destino, completó Laura, tomando el documento con manos temblorosas. No es posible, susurró Miguel, mirando los resultados. Es más que posible, sonrió Marina. Es verdadero. Tú y Laura no son hermanos, pero comparten un ancestro común, una tatarabuela. María Augusta Mendoza, que tuvo 2 hijos de matrimonios diferentes. Uno de ellos dio origen a nuestra línea familiar, el otro a la mía, completó Laura, maravillada. Por eso tu padre sintió esa conexión inmediata conmigo. Por eso todos estos acontecimientos parecían tan predestinados, concluyó Miguel. No porque alguien lo planeara, sino porque, de alguna forma, la sangre de los Mendoza encontró su camino de regreso a casa. Marina tomó su bolso, preparándose para salir. Creo que tienen mucho de qué hablar, dijo suavemente. Y esta vez sin secretos, sin verdades a medias, solo lo que es real. Cuando la puerta se cerró tras ella, Miguel y Laura se encontraron solos, rodeados de papeles que contaban la historia de sus vidas. Una historia mucho más grande y más antigua de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado. Entonces,
dijo Laura después de un largo momento de silencio. ¿Qué hacemos ahora? Miguel dio un paso hacia ella, sus ojos nunca abandonando los de ella. Ahora comenzamos de nuevo, de la manera correcta esta vez. Extendió su mano como si quisiera tocarla, pero se detuvo a medio camino. Si tú quieres. Laura miró la maleta junto a la puerta, las cajas apiladas, todos sus planes de fuga, de comenzar de nuevo en otro lugar. Luego miró a Miguel, al hombre que había conocido aquella mañana fría, sentado en la banqueta con un vaso vacío en las manos. «¿Sabes?», dijo ella, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Creo que conozco un excelente café cerca de aquí. ¿Qué te parece si tomamos un capuchino y hablamos sobre el futuro?» Miguel sonrió, esa misma sonrisa que la había cautivado desde el primer momento. «Solo si me dejas pagar esta vez». «Ni lo pienses», rió ella tomando su bolso. «Todavía me debes aquel primer café». Cuando salieron del departamento, la lluvia finalmente había cesado. El sol comenzaba a abrirse paso entre las nubes, pintando la ciudad con una luz dorada que parecía prometedora. En la cafetería, se sentaron en la misma mesa donde todo había comenzado. El barista los reconoció, sonriendo discretamente mientras preparaba sus pedidos. «¿A dónde ibas a ir?», preguntó Miguel suavemente, mirándola por encima de su taza. «Ya no importa», respondió Laura honestamente. «Creo que finalmente encontré mi lugar». Sus dedos se tocaron ligeramente sobre la mesa, no por accidente esta vez, sino por elección. Y en ese momento, con el aroma de café fresco en el aire y el sol de Ciudad de México brillando a través de las ventanas, ambos supieron que algunas historias no necesitan grandes gestos o giros dramáticos. A veces, todo lo que necesitamos es un café caliente, un corazón abierto y suficiente valentía para dar una segunda oportunidad al amor. Incluso si llega disfrazado, incluso si trae consigo secretos centenarios y coincidencias imposibles. Porque al final, no importa cuánto tiempo tardemos en encontrar nuestro camino de regreso a casa, lo que importa es que, cuando finalmente llegamos allí, reconocemos el lugar como nuestro. Y así, en una mañana común en Ciudad de México, entre tazas de café y sonrisas cómplices, dos almas que siempre estuvieron destinadas a encontrarse, finalmente hallaron su nuevo comienzo. No como herederos de un imperio, no como piezas en un juego de poder, sino simplemente como dos personas que eligieron ver más allá de las apariencias y creer en la magia de los nuevos comienzos. Semanas después, cuando la nueva directiva de Inversiones Mendoza fue anunciada, nadie se sorprendió al ver a Miguel y Laura lado a lado en la foto oficial. Lo que sorprendió fueron los cambios que implementaron juntos: programas sociales, políticas humanizadas, una nueva forma de hacer negocios que honraba tanto el legado de los Mendoza como la visión de un futuro más justo y compasivo. Y si alguien notó que el CEO y la nueva directora de marketing siempre tomaban café juntos todas las mañanas, en la misma cafetería de la esquina, bueno, algunas historias simplemente están destinadas a tener un final feliz. Incluso si comienzan con un simple gesto de bondad en una fría mañana de invierno.